Cuando un gobierno se pone a repartir dinero, ese dinero no viene del gobierno. Ese es el dinero que el gobierno capta de los que generan riqueza. Y de ahí se toma para darle a los que no generan riqueza. Ese es un principio que tiene un principio y también un final. Es decir, cuando quien genera riqueza se da cuenta que el dinero que paga de impuestos sirve para darle dinero a los que no generan dinero, en ese momento quien genera el dinero se da cuenta que no está resultando en una inversión lo que le da al país para que le dé también el país a él una infraestructura, es decir, un estado de lo que se llama el costo país. Si un país no tiene paz, es porque el gobierno no la impone. Si un país no tiene infraestructura, es porque el gobierno no la hace o la promueve. Si un país no tiene puertos o aeropuertos eficientes, es porque algo ha fallado en sus políticas de ejecución. Y entonces el pagador de impuestos dice, bueno, yo solamente estoy pagando con mi productividad la que no producen otros que están recibiendo de aquello que yo produzco. ¿Hasta cuándo se puede decir que este mecanismo funciona? Bueno, es muy fácil, hasta que los que se dedican a producir se harten de darle dinero a los que no producen nada. Bueno, sí producen una cosa, producen votos para el que da el subsidio, en este caso, votos para el gobernante en turno. Eso es lo que sabe hacer López Obrador, por una razón que se explica sola. López Obrador nunca ha producido nada. Ha vivido desde que nació y hasta la fecha de lo que el gobierno le ha dado, ya sean prerrogativas para los partidos políticos para los que ha trabajado, ya sea en las posiciones públicas que ha ocupado a lo largo de su carrera, y también, pues por supuesto, los sobres amarillos que vienen del gobierno, de los gobiernos que les conviene apoyarlo, o del narcotráfico, porque hay que decirlo, este presidente y el narcotráfico van de la mano. Y entonces, cuando pasa todo esto, ¿qué estaría a punto de producirse? Bueno, la repulsa de los que trabajamos para decirle al gobierno que reparte lo que para nosotros es la riqueza que generamos, a los que no hacen nada, y ahí entonces, cuando se repele este gobierno, la gente se da cuenta y vota en contra de aquel que reparte la fortuna que el primero produce a lo largo de su vida de trabajo. Esto se llama el final de la izquierda. Sucedió en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cuando se acabó lo que se tenía que repartir, el gobierno se tuvo que declarar en quiebra y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desapareció. Y empezó entonces, ahora todo el mundo tiene, o mucha gente tiene, el concepto de que Rusia es un país comunista. No, hombre, Rusia es un país hipercapitalista que dejó el comunismo porque no le produjo. Y ustedes dirán, es que China es un país comunista. No, China es un país comunista hacia adentro, pero capitalista hacia afuera. Y entonces, ¿qué queda? Corea del Norte, que ya sabemos a dónde irá, Cuba, que ya sabemos en dónde está, y Venezuela, que ya sabemos que se está pudriendo en su basura. Pero Argentina dio un paso cuando los que producen se dieron cuenta que estaban dándole a los que no hacen nada el producto de sus ganancias a través de los impuestos. Y entonces votaron por la antípoda de lo que es el populismo de izquierda. Ok, se fueron al populismo de derecha. Pero hoy están enfrentando la corrección de todo lo que falló durante los gobiernos peronistas del populismo de izquierda. Pregunta para México. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que los que trabajamos mantenemos a los que no trabajan y aparte esos que no trabajan mantienen al sistema que deidifica, hace un mesías del presidente de la República?
Tenemos el déficit fiscal más grande de la historia del país. Tenemos un endeudamiento del 5% del Producto Interno Bruto, nunca antes visto. Tendremos el año que entra una crisis económica profunda. Tiempo que te des cuenta que debemos todos de sacar a México de donde está. Por lo mismo, si tú produces y regalas a través de los impuestos a otros que no producen nada, ¿cuándo vamos a corregir el camino de México? ¿El año que viene? ¿En el 2030? ¿En el 2036? O bueno, para fines de mi edad o nunca. Todo está en tus manos. Saca tu credencial de elector y pasa a todos la voz. Estás manteniendo a los que no hacen nada con tu trabajo.